Denle un aplauso al Señor. ¿Está aquí? Póngase el cinturón que vamos a elevarnos. ¿Cuántos quieren ascender? ¿Descender? No, diga no, ascender. Amén. Entonces, Dios siempre, son 7 fiestas de Dios. Y hoy, en esta semana, entramos en la celebración de Sukkot. La fiesta de la cosecha o de los tabernáculos. Era la 4ª fiesta anual que Dios mandó a celebrar a Israel como mandamiento perpetuo. Y quiero ir a Éxodo 23, 15, 16. Esta es una fiesta que tiene 2 sentidos de celebración. Y usted tiene que entenderlo. Lo que haga usted en esta fiesta determina cómo usted va a estar el próximo año. Esa es la realidad. Se abrió un portal de oportunidades de Dios. Lo que usted haga en esta fiesta determina su próxima temporada. Dice así Éxodo 23, 15, 16. ¿Estamos listos? Dice, y la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Diga conmigo, en esa fiesta Israel salió de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Usted tiene que aprender algo. Usted jamás se puede presentar a la presencia de Dios con las manos vacías. Eso es un principio, porque Él es el Rey. Yo no puedo presentarme con las manos vacías. Es también la fiesta de la siega. Aquí hay 2 fiestas. Es la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores que hubiese sembrado en el campo. Diga conmigo, primicia. Este es un tiempo de presentar primicias en el altar. Y dice, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aleluya. Amén. Entonces, aquí vemos 2 cosas. Dice que, me gustaría leer, ¿puedes pasarme la Nueva Traducción Viviente este texto, por favor? Por favor. Por eso nosotros estamos en alerta espiritual cuando llegan las fiestas del Señor, para saber cómo entrar en una nueva temporada. La gente no entra en una nueva temporada por entrar. Tiene que saber cómo entrar en una nueva temporada. Voy a esperar la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerla también allí. Esta celebración combina 4 cosas. Puede anotarlas, por favor. 1, la cosecha de la labor de los campos. Esta es la única fiesta que se combina con la agricultura, o que es representada por la agricultura. La cosecha de la labor de los campos, el fruto de la tierra, las acciones en la era y el lagar. Y número 4, la morada en enramadas, que debían ser recordatorios jubilosos para el pueblo de Israel. Voy a repetir. 1, la cosecha de la labor de los campos. No olvide esto, para lo que vamos a entrar. Era el tiempo de cosechar la labor del campo durante un año. ¿Estás aquí? O sea, estamos en tiempo de cosecha. O sea que estos días, hasta el próximo viernes, el cielo va a evaluar nuestra labor en el campo del Señor de un año atrás. Y nos va a dar a cada uno la cosecha. Este es el tiempo donde Dios está visitando nuestra casa, así se lo voy a decir literalmente, nuestra vida, nuestro trabajo, y está evaluando qué hicimos con los dones que nos dio. Son estos días. Aquellos días donde dice la Biblia que regresó aquel dueño del viñedo y le dijo: a ver, ¿qué hiciste con los 2 talentos que te di?
Ay, Señor, yo llegué a Iglesia Sembradores y no hacía esto y esto, pero en este año de labrar la tierra del Señor, ¿está aquí? Estos son estos días. Entonces el Señor dice, oye, multiplicaste el don, multiplicaste el talento. Muy bien, voy a darte 2 talentos más. Y va donde aquel que pasó el año sin labrar la tierra, sin hacer nada. Y le dice, siervo malo e infiel, te di 2 y los escondiste, no hiciste nada, no labraste. Usted sabe que la iglesia es el jardín de Dios, es el lugar donde Dios nos ha puesto para labrar la tierra. Entonces, por eso Dios nos comienza a sacudir antes, porque estamos a tiempo de hacer algo. Entonces dice, tú escondiste, no hiciste nada, no labraste mi jardín, no labraste mi tierra. Te quito esos 2 y se los voy a dar al que lo hizo bien, al que labró, al que trabajó, al que se esforzó. Y viene, toma, buen siervo y fiel. Te había dado 1 talento, lo multiplicaste y este año te voy a dar 2. Denle un aplauso a Dios porque usted lo trajo el Espíritu de Dios. Porque hoy el Espíritu Santo, se lo digo, va a darle recompensa. Se va a liberar cosecha. Se lo digo, hoy hay una liberación de cosecha. Aleluya. Mañana, pasado, viernes hay liberación de cosecha. Denle un aplauso al Señor. Voy a leerlo. En primer lugar, celebra el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado. Dice, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Denle un aplauso al Señor. Dice, le dije, esta fiesta celebra 4 cosas. 1, la cosecha de la labor de los campos. Este es un campo donde el Señor nos ha puesto. O sea que vamos a cosechar la labor de ese campo. El fruto que nos dio la tierra vamos a recibir, número 2. Número 3, las acciones. Diga conmigo, las acciones o las actitudes en la era o en el lagar. ¿Qué es la era o el lagar? Una cosa es labrar, otra cosa es el fruto y otra cosa es la era. La era o el lagar es el lugar donde se deposita la cosecha. O sea, la iglesia, el servicio, la congregación. Una cosa es el campo. El campo es el mundo. ¿Se acuerdan la parábola donde Jesús enseñó? El campo el jardín del Señor es la iglesia, pero el campo donde se ara es el mundo. O sea que hay 2 lugares donde yo tengo que trabajar: el mundo y la iglesia. Entonces el fruto de la tierra, las acciones este es el lagar, donde el Señor toma el fruto y lo trae a la iglesia. Mis acciones en la iglesia son recompensadas también. La morada, número 4, la morada en enramadas que deben ser recordatorios jubilosos para el pueblo de Dios. ¿Qué representa la morada en enramada? Representa el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, estuvo viviendo en enramadas. Enramada representa el desierto. Todos los que estamos aquí necesitamos pasar por el desierto. Todo el pueblo de Dios necesita pasar por el desierto. Ya va a ver por qué. Entonces, ¿qué hace Dios en ese desierto? Entonces, las primicias de la cosecha y el recordatorio de lo que representa esa enramada, cuando Dios nos libera de Egipto,
Hay dos cosas que no puedes olvidar: las ofrendas, los sacrificios y el proceso de la enramada antes de entrar a la tierra prometida. ¿Quieres saber qué pasa en el desierto antes de entrar a la tierra? ¿Para qué es el desierto? Pregúntele al Espíritu Santo, ¿para qué es el desierto? Como que no les gusta el desierto. ¿Usted sabe que si usted no pasa por el desierto no puede entrar a la tierra prometida? A mí sí me gusta el desierto con Dios, porque sin el desierto no hay tierra prometida. Bueno, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sin el desierto no hay tierra prometida. Deuteronomio 8:2. Diga conmigo, Deuteronomio, para que nunca se le olvide. 8:2. La enramada representa la vida en el desierto. Israel podía entrar a la tierra prometida en pocos días, pero pasó 40 años en el desierto. ¿Qué determina el tiempo que tú pasas en el desierto? Tu corazón. Diga conmigo, mi corazón determina el tiempo que yo paso en el desierto. Dice, yo creo que tengo esta en dos traducciones, la quiero en las dos. Uno, vamos a leerlo toda la iglesia para que así usted entre en el fuego del Espíritu. 1, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Para qué es el desierto? Cuando la gente tiene de todo, abundancia, trabajo, salud, sanidad, y todo está bien, le da a Dios, le dice que ama a Dios. Pero cuando la gente no tiene, la gente y entra en el desierto mucho pueblo de Dios murió. ¿Y por qué murieron? Porque el desierto viene a probar. Esta es la otra traducción, gracias. Miren la otra traducción, Nueva Traducción Viviente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Qué hizo en el desierto? Hay tres cosas que viene a hacer el desierto. Amén. Donde te humilló. ¿Qué hace el desierto? Te humilla. Aleluya. Y te puso a prueba para revelar. ¿Qué cosa? Pero llámalo así como que esto es para usted. Esto es para mí. Y ahora yo entiendo el desierto que he pasado. Y dice, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Tres cosas que van a hacer el desierto. Amén. Dile al que está aquí, después de hoy seré más fuerte en el Señor. Mira, Dios vino a enseñarte, porque hay gente que va a entrar o ya entró en un desierto. Y tú tienes que saber que el desierto no vino para matarte. El desierto vino para hacerte fiel y leal. La gente que no pasa por el desierto no es fiel y no es leal. Por eso es necesario. Y nadie puede servir en el reino de Dios si no es probado en fidelidad y lealtad. Amén. ¿Estás aquí? Dáselo fuerte a Jesús. A Él sea toda la gloria. Ahora, el desierto en Dios no es para destruirnos y matarnos, es para revelar nuestro verdadero corazón. Dice, la gente te dice te amo, soy fiel y leal, yo creo en ti. Y dice Dios, voy a meterlos al desierto para ver si eso es verdad.
¿Cuántos están aquí? Entonces, vamos a leerlo. Dice, recuerda cómo, para qué es, para qué quiere Dios cuando salgamos del desierto. ¿Y por qué el recordatorio de esta fiesta? Para que Israel no se olvidara nunca de dónde lo sacó Dios. Porque hay gente que cuando comienza a prosperar y le va bien, se olvidó que cuando vino a la iglesia, venían pelados. Voy a hacerlo más suave que mi papá espiritual. Venían pelados. Venían en problemas, en situaciones, en circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando comenzaron a prosperar y todo salir bien, se olvidaron de Dios. Por eso el desierto es importante, porque el desierto es una marca que queda en nosotros, que nunca nos permite olvidar de dónde nos sacó Dios. Entonces, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Diga conmigo, 3 cosas que van a hacer en el desierto en mí. Me va a humillar el desierto. Porque es necesario que el desierto me humille. Porque Dios no bendice al altivo. Es más, quiero decir, ahorita vas a entender. El altivo se constituye enemigo de Dios. Así que Dios no puede bendecir a sus enemigos. El altivo se constituye enemigo de Dios. Por eso Dios necesita humillarnos por el desierto. ¿Por qué? A todos, en primer lugar a mí. ¿Por qué es necesario? Para quebrar el yo que hay en nosotros. O sea que cuando el desierto llega a nuestras vidas, llega con un propósito. No es para matarte, no tengas miedo, sino para quebrar el yo. Diga conmigo, para bendecirme. Usted sabe cuando la gente, dice la Biblia, que por falta de conocimiento mi pueblo perece. El pueblo de Israel pereció en el desierto porque no entendió por qué tenía que pasar por el desierto. Cuando tú no entiendes por qué tienes que pasar por el desierto, tú te vas huyendo del desierto. Entonces dice, ¿qué hace Dios? En el desierto Dios va a probar mi corazón. En el corazón está el carácter del hombre. Tiene que ver con el carácter. Saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y no añadir más nada porque lo demás viene del diablo. Usted no ve que la gente que no es probada en carácter dice sí y le pone una coma y después dice pero. La gente que no es probada en el carácter dice sí, pero. Sí, pero. Sí, yo obedezco, pero. Espérese, déjeme preguntarle algo. Entonces eso lo demás no viene de Dios, viene del diablo. Sí, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con esto. No está de acuerdo. Si usted tiene un pero después del sí, eso se lo puso el diablo y eso no es de Dios. Y eso es lo que Dios quiere quitar. Sí, pero. Sí, yo estoy de acuerdo, pero. Dice la esposa, sí, mi amor, yo sé que tú eres la cabeza, que tú eres la autoridad. Sí, está bien, pero también es importante, y se inventan y dice, y Dios dice, y es importante que tomes en cuenta mi opinión. Entonces vienen a la iglesia, sí, pastor, estoy de acuerdo con la decisión que tomó, pero yo pienso y yo creo. Eso tiene que ver en el carácter de Dios, del hombre, perdón. Está en nuestro. No, pero puede ser que sí lo haga. Cuando viene la propuesta del diablo, usted sabe decir que no, pero deja una ventana abierta. Pero Dios es amoroso. Pero Dios es bueno.
Pero Dios es misericordioso, perdona. Todo eso es verdad, pero el carácter necesita aprender sí y aprender no. Deme un amén. ¿Qué más va a probarte Dios en el desierto? Mira, qué bendición. Diga, Señor, gracias por ser bueno conmigo. Hay gente que a Dios no le dice por qué los va a llevar al desierto y que en el desierto tiene que aprender. Pero lo más lindo cuando yo veo el amor de Dios es cuando Dios le enseña a un pueblo por qué va a hacer algo. Y no siempre Dios te va a enseñar. No siempre. Porque en el reino se camina por fe, no por vista. Pero hay veces que Dios dice, quiero enseñarle. Y este es este día que Dios quiere enseñarte. Dale un aplauso. 3. El desierto viene a probar obediencia. O sea que si usted tiene un problema de obediencia, no se preocupe, en el desierto la aprenderá. Oye, hay gente que aprende, que obedece rápido, pero hay gente que no, porque el problema está en el corazón, porque el corazón está herido, porque el corazón está lastimado, porque no hay confianza. Entonces dice Dios, no hay problema, yo voy a meterlos en un desierto para enseñarles a obedecer. Así que hay 3 cosas. Viene a tratar con el desierto, con el yo. Si tú logras entender esto, viene a tratar con tu yo. Humillación tiene que ver con el yo. Si tú entiendes esto y tú le ayudas a Dios en el proceso, Dios no necesita ayuda, pero tú sí. Eres tú el que necesitas rendir el yo en el proceso. Rendir, ¿qué más? Tu carácter en el proceso, tu corazón. Y necesitas rendir tu rebelión, tu desobediencia a Dios. Porque Dios quiere bendecirte. ¿Usted sabe por qué Dios metió a Israel en el desierto? Dios les dijo a ellos que los iba a sacar de Egipto para meterlo a una tierra que produciría leche y miel. Una tierra de bendición, una tierra que no habría sequedad, que no había necesidad, una tierra de bendición donde ellos iban a señorear y a gobernar. Pero Dios les dijo esto, pero antes de yo meterlo a la tierra prometida, necesito pasarlos por el desierto. Para que cuando entren a la tierra prometida, no la pierdan. Usted la gane y usted la pelee. Porque lo único que hace perder la tierra prometida es tu yo, tu carácter y tu desobediencia. Todo lo que Dios te prometió, una vez lo recibas, lo puedes perder por el yo, por el carácter y por la desobediencia. Así que esas 3 cosas Dios necesita tratar con nosotros. Dígale gracias, Padre. Entonces, es Dios quien guió a este pueblo al desierto. ¿Para qué? Para introducirlos a Canaán. Amén. Ahora usted tiene que saber algo. Jesús también fue llevado al desierto, no por el diablo, sino por Dios. Mateo 4:1 dice allí, usted tiene que saber que Jesús también fue llevado al desierto por Dios. Dice, y entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu. Mire, a todo lugar que el Espíritu de Dios lo lleva, usted va a plantar bandera de victoria. Porque el Espíritu de Dios es el que planta la bandera de victoria, dice la Biblia. Si el Espíritu de Dios te llevó para plantar bandera de victoria. Amén. Por eso
¿Quién dijo que Dios no te lleva al desierto? No, pero es que Dios me prometió la abundancia, la sobreabundancia. Sí, pero antes de Canaán está el desierto. Para entrar a Canaán había que atravesar el desierto. Y el desierto no es más nada que el camino a la libertad. El desierto es el camino a la libertad financiera, a la libertad en el matrimonio, a la libertad de enfermedades, a la libertad de los gigantes, de la opresión. El desierto es el camino a Canaán, y Canaán era tierra que fluye leche y miel. Que Dios le dijo: mira, yo tengo una tierra, mire esto, gracias Espíritu Santo. La tierra prometida, dice Dios, yo tengo una tierra reservada para ustedes. Pero dice Dios, pero esa tierra está ocupada por filisteos. Si la tierra estaba ocupada por los filisteos es porque la tierra es buena. Porque a los filisteos les gusta lo bueno. Si la tierra está ocupada por los filisteos, era bueno. Dios le dice: mira, la tierra que le voy a entregar a ustedes, la tienen los filisteos. Yo se las voy a entregar a ustedes. ¿Cómo? Bueno, ustedes van a pelear con los filisteos y se la van a quitar. Sí, sí. Pero para que ustedes peleen con los filisteos, yo los tengo que entrenar. Lo que tú tomas a los filisteos sin quebrar el yo, sin obediencia, escúchame lo que te voy a decir, lo estás ganando en tu fuerza. ¿Qué quiere decir? Que tú lo tendrás que pelear, que en tu fuerza lo tendrás que pelear, porque Dios no lo puede pelear por ti. Lo único que Dios le dijo a Israel fue que, mire lo que representa esta fiesta. ¿Qué representa esta fiesta? Que la gente que fue probada en el desierto, en esta fiesta saldrá del desierto para entrar a Canaán. La gente que fue probada en el desierto sale del desierto para entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque el desierto prepara tu corazón, prepara tu yo y prepara tu obediencia para entrar a pelear con los filisteos y quitarle la tierra de la promesa que ha sido invadida por ellos. ¿Por qué ha sido invadida por ellos? Porque ellos son agresivos y Dios necesita prepararnos para quitarle la tierra prometida. Hay lugares que están ocupados por los filisteos en Chiriquí que está reservada para nosotros, pero que Dios te está preparando y pasando por el desierto para que tú tomes ese lugar. Señor, ¿y por qué no me lo has dado? Porque no estabas preparado. La obediencia es clave para pelear, para que Jehová pelee por nuestros enemigos. La Biblia dice que mi obediencia pone a Satanás rápido debajo de mis pies. Dios nunca te va a introducir a la tierra prometida sin obediencia, porque la obediencia pone a Satanás rápido sobre mis pies. Sé que cuando yo entre a la tierra prometida y me encuentre a los enemigos de Dios, porque no son los enemigos nuestros, son los enemigos de Dios. Cuando yo me los encuentre allí, Dios los va a derribar a través de mi obediencia. Dios los va a despojar. Mire, te lo voy a dar en el lenguaje actual. Dios los va a despojar de su territorio a través de mi obediencia. Entonces, por eso es importante que yo sea procesado en el desierto. Entonces, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? ¿Para qué fue llevado Israel al desierto? Para ser probado. Es lo mismo, tentado y probado es lo mismo. Dios llevó a Israel al desierto para probarle
¿Cómo? En el yo, para probarle en la obediencia y probarle el carácter. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para probar también su yo, para ser tentado en 3 áreas. Vamos, Mateo 4, 2, 3, ahí mismo. 1, identidad. Tiene que ver con el yo. Tiene que ver lo mismo que fue probado Israel. Tiene que ver con identidad, con el yo. ¿Cómo? Dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Esa es la asignación de uno de los trabajos de Satanás, de ser tentador. O sea, Dios lo usa como instrumento para tentar a su pueblo. Y dice, no, Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, sino que Dios usa un instrumento que es Satanás para tentarlo. Y dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Día conmigo, un trato con el yo. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, y cuando tenemos ciertos privilegios, nosotros queremos usarlos para demostrar quiénes somos. Realmente aquí había un trato con la identidad, porque lo primero que hizo Satanás fue: si eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son los que portan el poder del Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios son los que portan el poder del Espíritu Santo. Cuando usted no está procesado y cuando usted no está humillado, usted usa el poder de una forma equivocada. Usted usa el poder para beneficio propio. Usted usa el poder para asuntos personales y no para el reino de Dios. Entonces, por eso Dios le dice a Israel: te voy a pasar por el desierto para humillarte. ¿Para qué? Para que sepas que lo que Dios te ha dado no es para tu uso personal, es para pelear con los enemigos de Dios. No es para pelear con tus enemigos. El poder de Dios no es para pelear con los que te caen mal. El poder de Dios no es para pelear con los que a ti no te agradan. El poder de Dios no es para pelear para tú enriquecerte. El poder de Dios es para despojar a los enemigos de la tierra de Panamá. La humillación tiene que ver con mi yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Entonces Jesús fue probado en esa área. Bueno, si eres el Hijo de Dios, mira, te vine a tentar. Cuando tú eres probado en el yo, escúchame lo que te voy a decir. Tú vas a discernir cuándo tienes que usar el poder de Dios o no. Estoy aquí en un alto del Espíritu. Ay, Padre, ahora tengo el poder del Espíritu Santo para restaurar mi matrimonio. Y hay gente que se queda peleando por el matrimonio con el poder, pero el poder Dios no lo dio para eso. El Espíritu de Dios me ungió a mí para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para hacer la obra de Dios. Oye, Dios se va a encargar de tu matrimonio. El poder de Dios ahora lo tengo. Ahora mando yo en la casa. Ahora el diablo va a ver. Oh, señores, para eso necesitas. Hay gente usando el poder de Dios para su negocio, para su prosperidad, para su necesidad, para su deseo, para su anhelo. Escuche, Jesús fue probado. El diablo va a querer probarte para ver si tú eres hijo de Dios o no. ¿Y tú qué le vas a decir? Yo no necesito convertir esa piedra en pan, porque yo no vivo del pan. O sea que hay gente que te va a decir: espérate un momentito, y tú no tienes el poder de Dios. ¿Y por qué no tienes el mejor salario, el mejor trabajo? ¿Por qué no tienes la mejor casa, el mejor negocio, el mejor esposo, la mejor esposa? Yo no tengo que probarte nada a ti, porque el poder de Dios a mí no me lo dieron para eso. A mí me dieron para liberar a los cautivos.
A mí el poder de Dios me lo dieron para evangelizar. A mí el poder de Dios me lo dieron para sanar a los enfermos. ¿Predico o no predico? Jesús fue llevado por el tentador, por el Espíritu, para que el tentador lo probara. O sea, el Espíritu de Dios te va a llevar a ti escenarios para tratar con tu yo. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, ¿a dónde está tu fruto? ¿A dónde está tu poder? ¿A dónde está tu prosperidad? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tu esposo no hace esto por ti? ¿Y por qué tu esposo no está en la iglesia? ¿Y por qué tu esposo aquello? ¿Y por qué tu esposo los otros? ¿Y por qué tus hijos esto? ¿Y por qué tus hijos los otros? ¿Y por qué? Esos son los instrumentos del tentador. Hay gente que viene a la iglesia solo como instrumentos del tentador. Oye, y si ella es una mujer de Dios y tiene la unción de Dios, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Porque el poder no lo tengo que usar para demostrarte a ti que yo soy hija de Dios. Tendrás que creer en la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú vas a ser probado y te va a llegar el tentador. Y si eso es verdad, ¿y por qué esto? Y si eso es verdad, ¿por qué aquello? Y si eso es verdad, ¿por qué lo otro? Es Satanás hablando. Y usted le va a decir, porque a mí me sostiene la palabra de Dios. No lo que veo. El poder no es para tu asunto personal. ¿Estás aquí? Es para la obra del reino. Entonces, número 2, o sea que Jesús fue tentado en identidad. El hecho que tú seas hijo de Dios no quiere decir que ahora tú haces lo que te da la gana. El hecho que seas hijo de Dios y que portes el poder de Dios no quiere decir ahora que yo puedo andar por ahí haciendo lo que me da la gana. Número 2, confianza en Dios. Confianza en Dios. Mateo 4:6. 3 áreas que somos probadas en el desierto. Dice, y le dijo, si eres, otra vez ahí, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, él lo llevó a un monte alto, le mostró las ciudades de la tierra, creo que fue esa. Ajá, dice, ese es en el 8. Y dice, y le dijo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces pies en piedra. ¿Y qué le contestó Jesús? El versículo 7, si me lo ponen por favor. Dice, a los ángeles mandará Dios. Así que tírate, lánzate, arriesga tu vida. Porque Dios prometió enviarte ángeles. ¿Está aquí? Diga conmigo, confianza en Dios. Y dijo Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque nosotros no somos los tentadores. El tentador es Satanás. Yo no tengo que ir y hay gente que le gusta probar. Voy a probar para ver si yo tengo el poder de Dios. No tientes a Dios. A Dios no hay que probarle, hay que creerle. En el único lugar que Dios nos permite probarle es en los diezmos. Pero a Dios no se le prueba. Voy a ver, voy a pecar, voy a hacer esto para ver si Dios, voy a ir a enamorar a alguien, voy a ir a rondear el adulterio para ver si Dios verdad me manda a los ángeles. No, es que yo fui acechado por el adulterio y entonces yo nunca vi los ángeles de Dios allí. Que me apartara del adulterio. ¿Qué hizo Jesús cuando lo querían coronar rey? Dile al que está al lado, huye del adulterio, que los ángeles no te van a venir a espantar el adulterio. ¿Qué dijo? Jesús huyó.
¡Ah! Pastora, pero es que eso de que Dios va a mandar los ángeles. ¿Por qué Dios no mandó los ángeles a cuidarme? ¿Por qué Dios no mandó los ángeles a protegerme? ¿Por qué no mandó a Dios los ángeles a defender lo que era mío? Y comienza la gente a dudar en su corazón, porque Dios nunca dijo que lo tentaras. Diga conmigo, obediencia. No tientes a Dios, porque cuando tentamos a Dios podemos caer en una trampa del diablo. No juegues con el diablo, no juegues con el pecado, porque hay cosas que Dios no va a mandar a sus ángeles porque Él te dijo no juegues. Él dijo, cuidado, no tentéis, dice la Biblia. Jesús dijo que yo no tengo que tentarlo. Entonces, el 7, ahí ya está, gracias. Entonces, número 3, diga conmigo, confianza en Dios. Yo tengo que caminar en confianza en Dios y no tentarlo. Tengo que caminar, son dos cosas totalmente diferentes. Tengo que caminar en confianza en Dios. Confianza es igual a obediencia. No tiente a Dios. Usted y yo nada más tenemos que obedecer, lo demás lo hace Dios. Número 3, Jesús fue tentado en poder, en señorío, en gobierno. Mateo 4, 8, 9, eso hace el desierto. Dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, que ahora lo lleva el diablo. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Usted sabe por qué el diablo le mostró a Jesús los reinos del mundo? ¿Usted sabe por qué? Se los mostró y lo tentó. Mira, porque Dios nos ha prometido a nosotros señorío, gobierno. Porque Dios nos ha prometido a nosotros que vamos a señorear sobre todo lo creado. ¿Estás aquí? Entonces, Satanás llevó a Jesús y le dijo, mira, si tú me adoras a mí, o sea, tú sabes lo que significa adorar a Satanás, hacerlo diferente que Dios. En el momento que usted usa su fuerza, en el momento que usted lo hace diferente a Dios, usted está adorando a Satanás. Y dice, si tú me adoras a mí, ¿se imagina lo que Satanás estaba diciendo? Mira, te voy a ahorrar trabajo. Si lo haces a mi manera, va a ser más fácil. Y no vas a pasar por el desierto. Yo te saco del desierto y lo hacemos rápido. Y dice, yo te daré todo esto si prostrado me adoras. ¿Qué cosa? Los reinos del mundo y la gloria de todos los reinos en el mundo. Pero era lo mismo que Dios le ha prometido a Jesús. Si vas a la tierra, eres el Cordero, el Salvador del mundo, te daré, serás Señor de todos los reinos en la tierra. O sea que el diablo viene para hacerte el camino corto. El diablo viene para facilitarte las cosas. El diablo viene para subirte a la fama antes y sin esperar nada. El diablo viene para subirte en un lugar sin tener que esperar nada. ¿Y qué contestó Jesús? Creo que está en el versículo 10. Por favor. Vamos a ver qué le contestó Jesús. Bueno, usted se lo sabe. Diga conmigo, solo a Jehová voy a adorar. ¿Tú sabes cómo se adora a Dios? ¿Tú sabes la verdadera adoración de Dios? Obediencia. La verdadera adoración a Dios. Diga conmigo, la verdadera adoración a Dios es la obediencia. Cuando usted comienza a obedecer a Dios, usted está adorando a Dios. Amén. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, tu oferta parece buena, pero a mí el desierto ya me preparó para decirte que no. Ya el desierto a mí me preparó para rechazar tus ofertas.
Por eso la gente que no pasa por el desierto y rehúsa, sí, usted sabe, el pueblo de Israel dijo: ¿por qué estamos aquí? Vamos a regresarnos a Egipto. Te tengo noticia: al desierto se entra y se mantiene por voluntad propia. Tú puedes escoger retirarte del desierto, regresarte a Egipto y hacerlo a la manera de Egipto. Tú puedes escoger salirte del desierto. Vamos a regresarnos. Estábamos mejor en Egipto. Dios no dijo nada. Regrésense pues. Si usted cree que está mejor en Egipto, regrésese. Está aquí. Porque el desierto es la preparación para la promesa de Dios para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mi ciudad, para mi nación. El desierto es la preparación de Dios para mi promesa de salvación y mi casa. Todo lo demás lo haría sin Dios. Cuando tú haces las cosas a la manera de humana o del mundo, lo estás haciendo sin Dios. Y Dios no puede introducirte a la tierra prometida porque no pasaste el protocolo del cielo, los requisitos del cielo. Hay gente que dice: es que yo estoy listo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. No, usted no puede ir. Si usted se regresó del desierto, usted no puede ir. Entonces Jesús le dijo que al Señor tu Dios adorará y solo a Él le voy a hacer. La gente que no pasa por el desierto se confunden que a Dios se le sirve de cualquier manera. La gente cuando no pasa por el desierto comienza a servirle al mundo y a Satanás y al diablo y no a Dios. Por eso es necesario pasar por el desierto para que se revele qué es servirle a Dios. Diga conmigo, ¿qué es servirle a Dios? Le tengo noticia. Cuando Jesús pasó por estas 3 pruebas, dice la Biblia en Mateo 4:11, dice la Biblia, cuando tú pasas por esas pruebas del desierto, la Biblia dice que los ángeles estarán al servicio nuestro. O sea, que usted no cree que los ángeles se mueven cada vez que usted lo llama, cada vez que usted lo invoca. Usted no cree que los ángeles, usted le dice: ángeles, vengan, y ellos responden. Menos si usted no tiene la marca de haber sido aprobado en el desierto. El desierto es una marca de los hijos de Dios. Y dice: y el diablo entonces le dejó, y vinieron los ángeles y le servían. Denle a Jesús el aplauso. Mire, hay gente que dice: es que yo he pasado por muchas pruebas. Sí, es que la Biblia dice que allá afuera el mundo pasa por pruebas. Pero las pruebas de nosotros, los hijos de Dios, no son las mismas pruebas que la gente del mundo. Ellos pasan pruebas para perdición, pero la prueba nuestra es para salvación. La prueba del mundo es para perdición, pero la prueba del pueblo de Dios es para salvación. Deme un amén. Entonces, ahí vienen los ángeles a servir a un pueblo, a hijos de Dios que fueron procesados en el desierto y que saben que el poder de Dios no es para uso personal, tiene que ver con el yo, con el ego. Entonces, todo lo que Dios hace, diga conmigo, todo lo que Dios hace es eterno. Y por eso Dios te pasa por el desierto, o nos pasa por el desierto, para ser preparados para que todo lo que nos dé sea eterno, sea duradero, incluyendo la salvación. ¿Qué prueba Dios en el desierto? Está en Deuteronomio 8:2. Ese texto nunca se le olvide. Si usted está pasando por un desierto, porque cuando usted sabe por qué está en el desierto, ¿usted qué hace? Usted no se pone a jugar blackjack. Usted no se... Sí, orar está bien, pero no solo eso. ¿Qué usted hace?
agarra su corazón y lo comienza a desmenuzar. Porque yo no quiero estar 40 años aquí. O sea, el trabajo del desierto es el corazón. En el desierto, el trabajo es el corazón. Y usted lo comienza a rendir a Dios. Porque si no, usted pasarán 20 años en lo mismo. Y entonces después dice que es que el reino y que la palabra y que la iglesia y que la pastora y que los hermanos son los culpables. Dile que está al lado, mira, tu corazón es el asunto. Ayer estábamos en una fiesta de bienvenida y estábamos ahí dando las clases de bautismo en agua y de la sanidad del corazón. Y me pasó algo que me acaba de volver a pasar. Y comencé a sentir, cuando comencé a entrar el mensaje del corazón, comencé a sentir un dolor, me dolía el corazón y me acaba de pasar. Y me dolía el corazón. Y estuve a punto de parar porque no aguantaba. Me dolía el corazón. ¡Qué dolor! Y era una cosa como no sé, un dolor agudo. ¿Usted sabe cuándo terminó ese dolor? Cuando terminé de ministrar al pueblo. Y me está pasando ahora. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Dios me está haciendo sentir que su corazón está herido. Usted nunca podrá entrar a la tierra prometida si su corazón está herido. Usted no puede administrar nada de Dios si su corazón está herido. Y hay gente que es tan orgullosa que no entiende que está herido. Y por el orgullo no pueden entrar a la tierra prometida y no pueden avanzar porque está herido. Porque la herida endurece el corazón se vuelve de piedra. Y entonces ellos vienen a la iglesia como que si todo estuviera bien. Pero su corazón está herido. Y yo siento del Señor que su corazón de este pueblo está herido. Y tú tienes, escuche, sanar tu corazón es tu responsabilidad. No es la mía, no es la de Dios, no es la del liderazgo. Sanar tu corazón es tu responsabilidad. Y tú tendrás que decidir si sana o no. Y tú tendrás que trabajar para que el corazón sane. Pastora, es que me hirieron, sí. Aquí no cabe en el reino el espíritu de víctima. No cabe. No, Dios no acepta el espíritu de víctima. Es el espíritu que culpa a todo el mundo. Mi marido es el culpable. Mis hijos es el culpable. Mi suegra es el culpable. Mi suegro es el culpable. Todo el mundo es culpable. Diga conmigo, fuera espíritu de víctima. Usted y yo somos hijos, no victimarios. No somos víctimas. En la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio por mis pecados. Yo también lastimé a gente con mis actitudes. Yo también herí gente con mis actitudes. Pero también gente me hirió. Entonces me toca perdonar y me toca pedir perdón. Porque en el reino no se puede caminar con el espíritu de víctima. Es por tu culpa. Por tu culpa perdí el matrimonio. Por tu culpa perdí el trabajo. Por tu culpa perdí el hogar. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Eche fuera. Si usted sigue en esa mala actitud, se va a quedar en el desierto. Dios quiere bendecirte. Deje de echarle la culpa a alguien, porque Cristo pagó las acciones de esa persona que te hicieron daño. Y cómo Cristo los perdonó, porque Él es así de bueno. Él es maravilloso. Él murió por ellos, por lo que te hicieron ellos. Pero también murió por lo que tú hiciste. Tienes que aprender a sanar el corazón. Los hijos que caminan con espíritu de lástima no caben en ningún lugar. La gente que camina con el espíritu de víctima no tienen lugar en el reino de Dios. Se lo puedo mostrar, pero ese no es el tema ahorita.
Solo quiero mostrarle que usted tiene que cambiar de actitud en esta temporada. Porque usted tiene que entender que usted tiene que aprender en el desierto a perdonar. El desierto es para tratar con tu yo y que aprendas a perdonar todos los que te hacen daño, todos los que te lastiman, y para que tú cambies y no lastimes a nadie. Amén. Entonces, Números 14, 20. ¿Qué prueba Dios en el desierto? Obediencia. Vamos al número 14, 29. ¿Qué pasa en el desierto? Dice, y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué ocurre en el desierto? ¿Qué es probado en el desierto? Usted sabe que la murmuración sale del yo. La murmuración es una obra de la carne y que es producida por el yo. ¿Qué ocurrió en el desierto? En el desierto ocurrió murmuración. ¿Contra quién? ¿Contra Dios? Sí. Pero dice la Biblia, dice, los cuales han murmurado. Dice, en este desierto van a caer vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. ¿Quiénes cayeron en el desierto? ¿Quiénes cayeron en el desierto? No, todos no. Todos los que murmuraron. Dígalo fuerte. O sea, mientras que usted esté en el desierto, lo que le es probado y lo que lo saca del pueblo de Dios es la murmuración. Digan fuerte conmigo, murmuración. Y Dios dice aquí que murmuraron contra mí. Entonces, vamos a entender esto. Porque una de las cosas, a veces, escuche esto, en una iglesia puede estar ocurriendo que el pastor está siendo tratado, Moisés estaba siendo tratado, o puede ser que el pueblo murmuró contra Dios y fue sacado del campamento. No todo es prueba para la cabeza o el pastor, es murmuración. Una de las cosas que saca al pueblo del campamento es la murmuración. O sea, que gente que no está en la iglesia murmuró contra Dios y hubo una orden del cielo. Amén. Entonces, la murmura es una obra de la carne. Murmurar contra Dios es murmurar contra el hombre de Dios. Números 14, 1, 2. Anótelo, por favor. Hoy le voy a librar. ¿Está aquí? Hoy le voy a librar. Diga conmigo, hoy vamos a ser librados. Números 14, 1, 2. Porque esa es la realidad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Gente que no está en esta iglesia, que servía en esta iglesia, murmuró contra mi vida, contra el manto, y la respuesta de eso, hoy no están. Números 14, 1, 2 dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué dice el número 2? Diga conmigo, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. ¿Y qué dijo Dios en el versículo anterior? Murmuraron contra mí. ¿Y qué dice Dios aquí? Se quejaron. Diga conmigo, unción y manto. Ok, pastora, te voy a enseñar esto. Cuando tú te quejas de mí, te quejas de Dios. Cuando tú te quejas de mí, porque Dios ha puesto la unción y el manto sobre mi vida. Y tú tienes que entender dos cosas hoy para que en esta nueva temporada tú no pases. Y si hay gente que murmuró, es hora de arrepentirse. Dice, entonces toda la congregación gritó y dijo voces, el pueblo lloró aquella noche y se quejó el pueblo. Murmurar es quejarse. Diga conmigo, murmurar es quejarse. Dile al que está al lado, ten cuidado con la mínima queja. Mira, yo quiero enseñarte algo que Dios me mandó a enseñarte.
y me mandó a enseñarte porque el Señor me dijo, la razón por la cual muchos no están aquí es porque murmuraron contra ti. Se quejaron contra ti, se quejaron con tus decisiones, con tus movimientos, con lo que hiciste, con lo que cambiaste. Y tú tienes que saber algo hoy. Dice, y contra todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Dónde estaba? En el desierto, preste atención, en el desierto la gente es más vulnerable a quejarse. En el desierto la gente es más susceptible a quejarse. Cuando la gente no le falta nada, no le importa cómo ande todo. Pero cuando la gente está en el desierto, por eso en el desierto se prueba tu corazón. Porque si, no, di conmigo, dile que está al lado, ten cuidado con la mínima queja. Tú tienes que saber algo importante en esto. Que cuando tú te quejas en el desierto, cuando murmuras contra el hombre de Dios o la mujer de Dios, usted está deshonrando el manto y el manto le ataca. Hay algo que yo quiero que aprenda hoy. Cuando usted deshonra el manto le ataca. Cuando usted honra el manto le protege. Dios puso el manto y la unción para preservarte, y así le llamé al tópico de hoy: protección y preservación. Diga conmigo, protección y preservación. Quiero enseñarte. Dios trae un manto, Dios trae una unción a una ciudad para preservarte y para darte protección. Amén. Pero cuando tú no te muestras amigable con el manto está para perseguirte y atacarte. Dice la Biblia que cuando David se encontró con Saúl, el equipo de David le dijo: aquí está el que te perseguía para matarte, mátalo. Y él le dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Porque el manto, aunque David había sido ungido como rey, el manto de Saúl era el que estaba David debajo de él. Y quiero decirte algo: la razón por la cual David no perdió su posición fue porque aunque Saúl lo atacara, él no lo atacó. Entonces el manto tiene un objetivo de Dios: darte protección. Pero escucha, hay un dicho en el mundo que dice: no muerdas la mano que te da de comer. Dios pone la unción, eso es unción o manto. La unción es para dar cobertura. La unción es para dar protección. O sea, la unción es de Dios, está puesta sobre este lugar y sobre mi vida para proteger tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu negocio. Por eso cuando viniste a la iglesia, tu vida comenzó a cambiar. Pero cuando tú golpeas o atacas el manto que Dios asignó que te protegiera, ese manto te ataca, te persigue hasta destruirte. Vamos a la Biblia, Números 14, 1, 2. Entonces por eso no puedes murmurar del hombre de Dios, no puedes murmurar de la mujer de Dios, porque es el que porta el manto que Dios está usando para bendecir tu vida, tu casa, tu matrimonio. Por eso cuando viniste a la iglesia, tu matrimonio se comenzó a restaurar. Cuando viniste a la iglesia, tu finanza se comenzó a restaurar. Cuando viniste a la iglesia, tu familia se comenzó a restaurar. Tu carácter, tu corazón, tu cuerpo comenzó a sanar, porque entraste bajo la cobertura de Dios. Números 14, 1 dice: y entonces y le dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ellos murmuraron, diga conmigo, ellos murmuraron, se quejaron contra Moisés. ¿Contra quién se quejaron? Y contra Aarón. Diga conmigo, se quejaron contra Moisés y contra Aarón.
Amén. ¿Y qué dijo Dios? En Números 14:29, han murmurado contra mí. Dios le habla a Moisés y le dice: este pueblo ha murmurado contra mí. ¿Y contra quién habían murmurado? Contra el hombre que cargaba el manto. Era Moisés. Tú tienes que entender lo que es el manto. Por eso la Biblia dice que Dios, que usted debe sujetarse a su pastor, a su autoridad, y que el que no lo hace acarrea maldición contra sí. Alguien que me lo busque, por favor. De ahí nace esta palabra. Cuando usted va en contra de la autoridad establecida por Dios, usted acarrea maldición para sí. Pero cuando usted se sujeta a la autoridad establecida por Dios, dice la Biblia que usted entonces camina bajo bendición. Nadie puede tocar el manto y celebrarlo. ¿Comprendió eso hoy? Entonces, yo creo que yo te di un versículo, Números 12, por favor, Yamir. Números 12, búscamelo por ahí. Primero ese. Quiero que entiendas esto hoy. ¿Qué le pasó a María en Números capítulo 12 cuando murmuró contra Moisés? Dice la Biblia: y así María fue echada ¿de dónde? Del campamento. Si hay algo que te saca de la iglesia de Dios, es la murmuración. Cuando alguien murmura de su pastor, del ungido de Dios, donde Él pone su manto para que dé unción a todo el que está debajo. El campamento representa el tabernáculo. Hay una versión que dice el tabernáculo. Y si algo te saca del campamento, es la murmuración. María fue echada porque murmuró. ¿Qué dijo María? ¿Cuál fue la murmuración? Y es que ¿acaso Dios solamente me habla por Moisés? No, yo también puedo escuchar a Dios. Yo también escucho a Dios. Entonces mucha gente cae en esa rebelión. No, yo no necesito que Dios me hable por medio de mi pastora, porque ahora Dios me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces dice que María cayó en eso. Y el pueblo no pasó adelante hasta que María se reunió con ellos. Escuche esto. María, dice la Biblia, le vino una lepra. Diga conmigo, lepra. La lepra es una enfermedad en el corazón. ¿Y qué hace la lepra? La lepra no te permite convivir con el resto del pueblo. ¿Qué? La lepra, ¿qué la produce? La queja, la murmuración al manto, la murmuración a la instrucción, la murmuración a la visión, la murmuración al proceso, la murmuración al desierto. ¿Y qué hace cuando usted murmura de su pastora y de su pastor o de su pastora? Inmediatamente usted es removido y es quitado de la iglesia. O sea, ¿qué hace? El manto comienza a atacarle, el manto comienza a perseguirle, el manto comienza a ¿qué? Atacarle a usted porque usted ha atacado el manto de Dios. Tiene que entender esto, porque mucha gente no entiende esto. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Diga conmigo: no me puedo quejar a ninguna instrucción, ni nada de lo que haga la cabeza. Usted no puede quejarse. Y dice: porque esto no es provechoso. ¿Esta qué traducción es? ¿Nueva versión? Porque hay una versión que dice: porque los que hacen tales cosas, los que se quejan, acarrean maldición para sí. ¿Está aquí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el manto Dios lo trajo, y la unción, para proteger tu casa, tu familia, para preservarte en el día de mal, para preservar tu negocio, para preservar tu familia, para preservar a tus hijos, para preservar tu finanza, tu economía, tu hogar, tu matrimonio, para prosperarte, para bendecirte. Es el manto. Y por eso cuando te quejas contra el manto,
entonces esa unción comienza a perseguirte. Dice, ¿qué pasó? Gracias, Espíritu Santo. Dice la Biblia que David mandó a un hombre allá que le dijo que le diera comida a él y a todos. Y cuando ese hombre escuchó esto, dijo, no. ¿Y qué pasó? David dice, vamos hacia allá a matarlo. O sea, la Biblia dice David, pero en realidad no es David, es el manto. El manto, aunque usted no lo vea, es la unción del Espíritu de Dios. Usted no puede tocar el manto. El manto es la unción santa del Espíritu de Dios. Si usted lo toca, le aseguro que usted se vuelve enemigo de Dios. Usted se constituye enemigo de Dios. Por eso usted no puede tocar el manto, ni lo que está haciendo el manto, y menos si no lo entiende. Y ese es el problema, que mucha gente ha tocado el manto en Chiriquí. Mucha gente ha tocado el manto que Dios ha puesto en esta casa. ¿Para qué? Para preservarle, para protegerlo. Ellos no lo entendieron. Por eso el Señor me dijo, enséñale esto a la congregación. Porque si usted no es amigo del manto y usted no lo honra, se constituye enemigo del manto. Entonces eso es importante. Entonces dice, de modo que quienes se oponen a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean, diga conmigo, condenación para sí mismo. Diga conmigo, acarrean condenación. Esto es lo que produce la murmuración. Número 12, por favor. Número 12. Acarrean, esto es acarrear maldición. El manto comienza a golpear tu hogar, a golpear tu finanza, a golpear el negocio que te dio, ahora te lo comienza a quitar. El manto comienza a golpear tu matrimonio. El manto comienza a golpear a tus hijos. El manto comienza, ¿por qué? Porque tú te volviste enemigo. El manto está puesto por Dios en una ciudad, no para pelear con el pueblo, sino para pelear con los filisteos. El manto está para pelear con los enemigos de Dios. Pero esta palabra, enemigos de Dios, cuidadito, porque yo no soy enemiga de Dios. Diga conmigo, yo no soy enemigo de Dios. Yo no soy enemiga de Dios. Yo soy colaboradora de Dios. Usted es llamado a ser colaborador de Dios. Así que tenga cuidado con murmurar con su conciencia. Tenga cuidado con murmurar con su corazón. Tenga cuidado con murmurar con su boca, porque usted no fue llamado a ser enemigo de Dios. Y usted sabe qué pasó, que cuando María murmuró contra Moisés, usted sabe lo que pasó. ¿Qué dice? Lo leímos en antes, que el pueblo se paralizó hasta que María regrese. La murmuración dentro del pueblo de Dios detiene el avance. Detiene el avance. La murmuración dentro del equipo detiene el avance. Y que no sea por mí que se detenga el avance. Dígale al que está al lado, por mí no se detendrá el avance. Amén, ¿estás aquí? Tienes que entender esto. María fue sacada del campamento y nadie avanzó hasta que María regresara. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto para lo que va a hacer. Así que el orgullo hace que la queja se vuelva un avance. Por eso el diablo no es el que detiene el avance. El que detiene el avance es el yo. Por eso es necesario entrar al desierto para quebrar el yo. Dígame amén. Entonces, amén, avanzamos. Gálatas 6, 7, 10. Entonces, ¿qué dije? Que estamos en tiempo de cosecha. ¿Por qué todo el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra? La tierra prometida es cosecha. La tierra prometida son las promesas de Dios. Entonces, estamos en una temporada de cosecha para cosechar lo que sembramos. Si usted sembró queja, se cosecha lepra.
La lepra es una enfermedad del corazón. Y si hay enfermedad en el corazón, no puede producirse fe. No hay actitud correcta. Y viene por la queja. Pastor, ¿y qué hago si mi esposa se queja, mi esposo se queja? Cada vez que yo me quejaba en mi casa, mi esposo me silenciaba. Me quejaba en el comedor y mi esposo me silenciaba. Me quejaba mi esposo me silenciaba. Yo no entendía por qué. Pero la queja es lo único que te saca de la iglesia. Y tienes que entender, si no estás en la próxima temporada, te quejaste y no te arrepentiste. No murmures, porque eso trae el aceleramiento que Dios quiere traer para una ciudad. No te quejes porque no entiendes. No te quejes porque crees que te lo sepas todo. Mira, la queja te abre una persecución por el manto, no por el diablo. Y por eso yo siempre digo, hay gente no peleando con Satanás, sino con Dios. Y dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso yo siempre digo cuando me paro en este púlpito, y la gloria y la honra es para Dios, que es una honra servirle a Dios, que es una honra ser un hombre o una mujer de Dios, que es una honra ser un hijo de Dios. Pastora, pero hay pastores que no son de Dios. Bueno, ese asunto no es suyo. Y por eso un pastor no puede comprometer la verdad. Porque no se nos dio un manto para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer avanzar el reino. Se nos dio un manto para despojar, para pelear contra los enemigos de Dios, no con los enemigos de mi yo. Se nos dio un manto para pelear con enemigos territoriales, no con los enemigos de mi carne, ni mis deseos, ni de mis gustos, ni de lo que yo quiero. Se dio un manto que va a pelear con los enemigos de Dios en esta tierra y les va a vencer en el nombre de Jesús. El manto no es para pelear con usted, es para pelear con los enemigos de Dios. Todo enemigo de Dios en esta ciudad está destinado a ser derrotado si tú estás en la posición correcta. Si yo estoy en la posición correcta. Dice así, porque el que siembra para su carne, diga conmigo, el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción. ¿Qué dice aquí? Que el que siembra para su carne, María sembró para su yo, María sembró para su ego. Por eso el yo tiene que ser quebrantado, porque usted y yo no podemos sembrar para nuestro orgullo, no podemos sembrar para nuestro yo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo primero, yo segundo, yo tercero. Dice, pero el que siembra para el espíritu, dice, ¿qué más dice? Del espíritu cosechará vida eterna. Porque el que siembra del espíritu, diga conmigo, este es mi tiempo de cosecha. Todo, declárelo con su boca, todo lo que he sembrado para el espíritu lo voy a cosechar. ¿Y qué hago con lo que sembré para la carne? No, pastora, yo no he sembrado para la carne. Vaya para el desierto. Usted necesita el desierto. Porque todos sembramos para la carne. Porque todos estamos en un proceso. ¿Qué tengo que hacer con la siembra a la carne? Padre, reconozco que he sembrado para la carne, que he murmurado, que me he quejado, porque tan solo usted haberse hecho partícipe de haber escuchado a alguien que se quejó del manto. Mire, es tiempo de que usted entienda algo.
Usted podrá quejarse de allá afuera de quien usted quiera. Y hay gente que está tan acostumbrada a quejarse de todo mundo afuera que cree que puede quejarse del manto. Y usted puede quejarse allá afuera, quéjese de lo que usted quiera. Pero usted está tan acostumbrado, usted no reciba lo que no es suyo. La gente está tan acostumbrada a quejarse de todo que viene a la iglesia y se comienza a quejar del manto. Y como ellos están tan acostumbrados a quejarse de todo y ver que no les pasa nada, pero vienen y se quejan del manto y comienzan a vivir unos días. Porque el hecho de que usted se quejó de todo allá afuera no quiere decir que usted se queje del manto y quede igual. Tiene que entender esto. Así que tiene dos opciones: aprender a no quejarse del manto o aprender a quitar la murmuración de la boca. Porque Dios no lo trajo para destruirlo, Dios le trajo para bendecirlo. Ahora, ¿qué yo hago con mi siembra de la carne? Yo la voy a meter al asador hasta que se queme. Padre, te pido perdón. Reconozco que sembré para la carne. Estos días son determinantes, iglesia. Estos días yo te amo como Dios te ama. Y no porque yo te amo porque yo te amo, sino es que a mí me pasaron por el desierto y me enseñaron a amarte. Y estos días son tan determinantes. Estos días tú tienes que hacer las paces con Dios. ¿Tú sabes lo que es hacer las paces con Dios? Tener humildad y decir: Señor, te pido perdón. Yo he sembrado para la carne, pero yo no quiero cosechar esa siembra. Yo vengo delante de ti porque dice la Biblia que si pecamos yo tengo un abogado que se llama Jesucristo. Y vengo delante de mi abogado a pedir perdón por haber prestado mi oído a la murmuración. Por eso dice el apóstol Pablo que algunos, debiendo haber sido maestros, todavía son estudiantes. O sea, hay gente que había alcanzado la bendición del manto y ahora el manto está peleando con ellos y todo lo que alcanzaron lo comienzan a perder. Todo se le pone más duro, más difícil. ¿Por qué? Porque murmuraron contra el manto. Esa es la realidad de esto. Por eso hay que enseñar. Porque nosotros creemos que todo el mundo lo entiende, pero no. Y no se preocupe que la primera que probaron en eso fue a mí. No le vengo a hablar de lo que yo leí, vengo a hablar de lo que yo he vivido. Entonces usted tiene que entender por qué. Usted tiene que rechazar por la obra de Cristo la siembra a la carne. Tiene que pedirle perdón a Dios si tiene familia, por su familia. Y tiene que aprender que cuando escucha a alguien en su casa, usted es el atalaya de Dios en su casa. Usted es el hijo de Dios en su casa. Y cuando usted está en medio de una conversación de murmuración contra la ungida de Dios, contra la mujer de Dios, usted tiene que pararse. Mire, le voy a decir algo: yo no soy amiga, ni recibo en mi casa, ni que se sienta en mi mesa alguien que se levanta contra el ungido de Jehová. Ni que se sienta en mi mesa quien murmura del hombre de Dios que me da cobertura y protección. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque yo no puedo ser amigo de los enemigos de Dios. Usted no puede recibir en su mesa gente que anda tocando mantos ungidos de Dios. Yo no lo veo, Dios sí. Usted no puede aplaudirle y usted no se puede sentar a comer. La Biblia dice: ni tan solo con ellos coma. Usted no se puede sentar a comer con ellos, escucharle murmurar en su mesa del ungido y preguntarse hoy por qué tiene problemas financieros.
si ese es el manto que le da protección, si ese es el manto que le da provisión, si ese es y entonces, ¿por qué está en el desierto que está? ¿Por qué se mantuvo Israel en el desierto? Mire, mejor dígale: mira, hermano, te corrijo, porque la Biblia dice que si yo corrijo a un hermano de su error, cubro multitud de mis pecados. Y si no aceptas la corrección, ahí está la puerta: vete de mi casa. Porque eso es declarar una muerte al llamado, una muerte espiritual. No coma con ellos. Pastora, pero ellos son. No importa quiénes sean. Mire, le voy a decir algo. El mismo manto y la unción que lo protege a usted por la honra, los va a sacar de su casa. Por eso usted verá gente que ya no lo visita, gente que no lo llama, gente que no le busca, porque tocaron el manto y el manto los desechó. Usted no tiene que hacer nada, solo obedecer a Dios. El manto le protege, el manto le guarda, el manto pelea. Yo estoy dormida, pero el manto no. El manto le protege, el manto va a pelear con sus enemigos. Los que se levantan contra usted, el manto los va a pelear y les va a vencer. Y usted está dormido, usted no sabe qué pasó, fue el manto. Usted no sabe qué ocurrió, fue el manto. Está aquí. Dele un amén al Señor. Yo estoy estableciendo un fundamento para esta nueva temporada. Estoy estableciendo un fundamento para esta nueva temporada de protección y provisión a esta casa. Hay una protección sobrenatural en nuestras vidas. Aún en medio de crisis hay una protección sobre tu vida. Entonces, dice después el número 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si usted no desmaya, usted va a cosechar. ¿Por qué no he cosechado? Lo único que detiene tu cosecha es que tú no hayas sido procesado, que tú rehusaste el proceso. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Qué dice aquí? Léamelo, por favor. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente. ¿Por qué mayormente a la familia de la fe? Porque el manto y la unción está corriendo por toda la familia de la fe. O sea, que no nada más cuando murmura de mí, sino cuando murmura de alguien de la familia de la fe. Tenga cuidado. No le permita a nadie murmurar de la familia de la fe. No, que esa hermanita es, y ese hermanito es, y por qué es así, por qué es así, por qué es aquí, por qué es allá, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Porque Dios permitió que lo vieras para ver si tú caías en la trampa y murmurabas. ¿Estás aquí? No murmures, porque la unción está corriendo por todo el cuerpo. No puedes murmurar. Dice Gálatas 5:22, con esto estoy cerrando. Mire dónde empezamos, en una fiesta que tiene una asignación de Dios: pelear por el pueblo de Dios. Una fiesta que tiene una asignación de Dios: traer la cosecha, preservar, proteger. Un tiempo donde Dios nos está llamando como iglesia a ser preservados, a ser protegidos. Miren lo que me dice el Espíritu Santo. Usted sabe de gente que no está hoy aquí, que tocó el manto, que usted va a mirar lo que hoy prediqué. Y cuando usted lo mire, Dios le enseñó, no para juzgarlos y condenarlos, sino para que usted les ayude. Y usted les diga: la Biblia, esto te está pasando porque yo te escuché murmurar de la pastora, de la iglesia. Porque usted dice la Biblia que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales. Y usted no puede ver a la gente que murmuró por el manto en un problema y no ayudarles.
Por eso Dios le está enseñando esto. Para que usted le diga, mire, yo recuerdo el día que tú estabas murmurando de la pastora y de sembradores. Yo no respondo por otra casa, yo respondo por lo que Dios ha puesto aquí. Y usted le va a decir, y mira, acabamos de aprender, la Biblia dice en tal versículo que tú no puedes hacer eso. Así que corre y arrepiéntete para que Dios se arrepienta y retire toda consecuencia que trae la murmuración. La murmuración destruye la iglesia de Dios. La murmuración destruye el campamento. La murmuración destruye la cosecha. La murmuración destruye porque trae lepra. Y Dios limpia su casa de la lepra. Dios limpia su casa. No intente ser sabio. La Biblia dice que yo debo ver a los demás como superior a mí mismo. Servidor de todo, el más pequeño de todos. Dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es, que dice que leímos que hay que sembrar para el Espíritu para cosechar del Espíritu. Amén. Y no de la carne, porque el que siembra para la carne cosecha de la carne. Entonces, ¿qué debo yo sembrar del Espíritu para cosechar en la próxima visitación de Dios? Donde Dios viene a ver lo que yo hice para darme a cada uno lo que sembró. Dice así, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué debemos sembrar? Diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Contra tales cosas no hay ley. O sea que usted tiene total libertad cuando usted tiene una vida de sembrar amor. No me gusta lo que me dijo la pastora, no importa, la voy a amar. No me gusta la instrucción que dio, no importa, la voy a amar. No me gusta lo que nos mandó a hacer, no importa. Es que eso es intencional. Tú sabes, Dios va a mandar a hacer lo que no te gusta. Porque en el desierto Dios mandó a hacer todo lo que no te gusta. Le gustaba a Israel. Les puso a dormir en tabernáculos. Ellos querían lechona y Dios les mandó maná. Una señal que tú estás en el desierto, que las cosas no salen como tú quieres. Mira, es que hoy vine a bendecirte. Una cosa que estás en el desierto es que las cosas no salen como tú quieres. Pastora, pero antes salían y puedes usar la misma fórmula, pero estás en el desierto para que las cosas no salgan como tú quieres. Porque en el desierto Dios quiere que tengas gozo aunque no tengas nada, que tengas paz aunque no tengas nada, que seas paciente aunque no tengas nada. No es que ya yo estoy listo para ir a las naciones. Cuando tú crees que estás listo es la señal que no estás listo. Entonces, porque esto es fruto del Espíritu, la paciencia es la señal de que hay una cosecha del Espíritu. Benignidad, bondad. Usted tiene que ser bondadoso, misericordioso con los demás. Fe, diga conmigo, fe. El desierto te va a desarrollar fe, a confiar en Dios y a obedecer. Porque escuche, en el mundo las cosas se hacen diferentes a que en el reino de Dios. En el mundo usted tiene por trabajar mucho, en el reino tiene por sembrar mucho. El que sembrare, cosechará de acuerdo a lo que sembrare. Si sembrares escasamente, cosecharás escasamente. ¿Sí o no? Así es el reino.
Entonces, ¿qué más dije? Diga conmigo, mansedumbre. ¿Qué hace la mansedumbre? A mí me gusta esto, dice la Biblia, y que ahí en Números está, que Dios le dijo al pueblo: yo los voy a hacer esto porque Aarón, mi siervo, es manso. ¿Tú sabes qué es la mansedumbre? Ay, yo no me defiendo ya. El proceso te hace tan manso que tú dejas que Dios te defienda. El proceso te hace tan manso que tú duermes tranquilo. Yo duermo tranquilo. A veces me preocupa sentirme tan manso. Pero entre más mansa soy, Jesús dice esto: sean como yo, mansos y humildes, para que encuentre descanso a su alma. Cuando yo entro en un estatus de mansedumbre, voy a ver a Dios pelear por mí, a Dios a vencer a mis enemigos. Es que ya yo sé que yo para qué voy a pelear si ya yo sé que yo nada más tengo que morir porque Dios me dio un manto y lo demás lo hace Él. El manto lo hace. Eso es mansedumbre, confianza. Voy a obedecer, voy a dedicarme a amar a Dios, a adorar a Dios, porque Él hace todo lo demás. Templanza, fruto del Espíritu, tiene que ver con el carácter. Dice que cuando caminamos en esto no hay ley. Entonces, la siembra de la carne, porque ese texto que acabamos de leer en Gálatas 6 dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará. Mi pregunta es: ¿qué cosecha va a recibir usted en esta temporada? Si sembró para la carne, ya le enseñé a destruirla. Si sembró para el Espíritu, espere del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22, 23. Perdón, 19, 21. Siembra para la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Diga conmigo, siembra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Espérese un momentito. Lo que me está diciendo el apóstol Pablo es que el que siembra esto tiene que cosechar esto. ¿Cómo así? Bueno, si nosotros sembramos para la carne, el sistema del reino de cosecha me va a llevar a mí a territorios donde haya pura gente carnal. Yo voy a comenzar a tener círculos de amistad carnales. ¿Por qué? Porque lo que yo hice con otros necesito cosecharlo. Ese es el sistema del reino. Por eso hay gente que se alegra porque Dios me abrió una puerta de bendición, me dio un trabajo, voy a ese trabajo. Yo no me alegraría. Porque cuando usted va a un territorio de gente no procesada, usted va a recibir lo que sembró. Pero cuando Dios le lleva a usted a un territorio de gente madura, usted va a recibir lo que sembró. Honra, amor, paz, amistad. Vas a encontrarte con gente que tiene misericordia contigo, benevolencia contigo. Va a amarte. Gente que va ¿a qué? A todo lo que dice aquí, a hacer mansedumbre, templanza contigo. Tú sabes, es un terreno destinado para tu cosecha porque tú lo sembraste. Miami es un terreno destinado para mi cosecha.
porque yo lo sembré. Pero cuando usted ha sembrado para la carne, que a usted le gusta la murmuración, que a usted le gusta la disensión, la envidia, esto, lo otro, y la gente va contenta, feliz, Pastor Víctor. Ay, Dios me abrió una puerta y se van de la iglesia. Y allá me va a llevar Dios, allá en esa empresa, que gano mucha plata, mucho dinero. En ese trabajo. ¿Qué usted cree que va a haber allí? Murmuración, destrucción, envidia, celo, contienda, pleito. ¿Por qué va usted allí? ¿Porque usted sembró eso? No, usted se tiene que parar y decir, espérate, yo me equivoqué porque era inmadura, pero yo rechazo ese territorio, eso no es para mí. A mí Dios tiene algo mejor, para mí Dios tiene algo bueno, para mí Dios tiene un territorio bueno, de hijos maduros, de hijos de Dios, de gentes. Ay, Dios mío, es tiempo de cosechar. ¿Por qué usted cree que Dios sacó a Israel de Egipto? En Egipto había esclavitud, en Egipto había opresión. Pero el diablo a veces nos enreda y nosotros estamos felices porque vamos para allá. No, gracias Señor que me sacaste de Egipto, porque ahí solo había destrucción, ahí solamente había acecho por el adulterio, acecho por la fornicación, acecho por el peligro, por la deshonra. Pero Dios me sacó de un territorio para traerme donde voy a recibir el amor. Dáselo fuerte. Es tiempo de cosecha. Cuando tú siembras para el Espíritu, Dios te va a cambiar de territorios. Dios te va a cambiar de escenarios. Dios te va a cambiar. Por eso te dice, no te canses de hacer el bien, viene tu promoción. En estos días Dios está viniendo para darle a cada uno lo que sembró. Entonces yo tengo que, mire, yo he sembrado para la carne y yo, Señor, la destruyo esa siembra. No tomes en cuenta esa semilla. Hay semillas que usted siembra, ¿verdad, Carlos? Que no germina y que no da fruto. Así que yo en el nombre de Jesús, esa semilla de la carne, Padre, le ordeno que se corrompa. Yo no sé cómo le llama, que no dé fruto, que no dé germine, porque esa cosecha yo no la quiero. Ese es el sistema del reino de Dios. Así funciona. Y usted tiene que entender que así funciona el reino. No funciona con el mundo, no funciona como usted cree. Y dice que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice, Él amonesta estas cosas, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. El reino de Dios solo se puede heredar cuando tú siembras para el Espíritu. O sea que lo que puede estar retrasando la herencia del reino en mucho es sembrar para la carne. Entonces usted tiene que aprender a ¿qué? A romper toda siembra, porque usted no es hijo de Dios para cosechar de la carne. Usted no es hijo de Dios para recibir de la carne, pero tiene que aprender a quitar esa siembra de su vida. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Póngase sobre sus pies. Aleluya. Diga, Señor, gracias por esta fiesta de las cosechas. Yo me gozo y me alegro en el Señor. Espérate, yo quiero dar ahí. Había un salmo ahí, Yamir. Espérate que con esto vamos a cerrar. Yo te di Salmo
Ah, gloria a Dios. Miren lo que representa el tabernáculo. En lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de la contención de lenguas. Usted no tiene idea que el arma más poderosa de destrucción es la lengua. La Biblia dice que enciende la rueda de la tierra y la enciende en llama. O sea que la lengua es capaz de destruir una iglesia, una congregación, un matrimonio, un hogar, una familia, una empresa. La lengua destruye la finanza, los negocios. La lengua, no lo tome liviano. Cuando Dios nos mete bajo cobertura en el tabernáculo de su presencia, eso es lo que representaban los ranchos. Dice la Biblia, ahí nos esconde de la conspiración. ¿De qué? Del hombre. Los pondrá en un tabernáculo a cubierto de la, diga conmigo, protección y preservación. ¿Qué hace Dios con el manto y la unción? Te preserva. Dice, eso representa